El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a un estudio más de la palabra preciosa de Dios en esta hermosa hora. Estamos hablando del hombre espiritual y hemos visto cómo tanto el espíritu como el alma y el cuerpo de Adán murieron con la caída, es decir, quedaron separados de la gloria de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios tenía un plan trazado y se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo para pagar el precio de nuestra libertad. Así se llama el tema del día de hoy. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Amado Padre, gracias te damos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de ti a través de tu palabra y de poder reconocer el valor inmenso de lo que nuestra salvación realmente significó para ti y por supuesto significa para nosotros. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el precio de nuestra libertad. Ese es el tema número 8 del hombre espiritual. La muerte, amados, entró al mundo debido a la caída del hombre. Esa fue una muerte espiritual que separó al hombre de Dios y que, como todos sabemos, vino por la desobediencia, vino por el pecado de Adán. Y desde el momento de la caída hasta hoy no ha habido ningún cambio. La muerte siempre vendrá y seguirá viniendo por medio del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios en Romanos 5:12 nos dice algo muy importante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó y el pecado entró por él en todo el mundo. Y por medio del pecado vino la muerte, lo cual nos muestra, amados, que el resultado inevitable del pecado es la muerte, es la separación de Dios. Y entonces nos dice el verso que así la muerte pasó a todos los hombres. Y nos da la razón. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron. Así que, amados, no solo la muerte pasó a todos los hombres, sino que según la traducción literal de esta frase, la muerte se extendió a todos los hombres. El espíritu, el alma y el cuerpo se llenaron de la muerte. La muerte está presente entonces en cada parte del hombre caído. Por lo tanto, no tenemos ninguna otra alternativa. El hombre no tiene ninguna otra alternativa que recibir la vida de Dios. El camino de la salvación no depende entonces del esfuerzo del hombre por mejorarse, porque obviamente la muerte no tiene posibilidad alguna
de mejorarse. El pecado debe ser primero juzgado y entonces tú y yo sí podremos ser libres de la muerte que ya vimos que viene por medio del pecado. Y esa es entonces, amados, la salvación efectuada por Dios en Cristo cuando hace 2000 años Dios mismo en Cristo se hizo carne y efectuó nuestra salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Según la Biblia, el hombre que peque debe morir. Por lo tanto, ningún animal, ningún ángel, nadie puede morir por el hombre como sustituto, llevando el castigo del pecado. Es la naturaleza tripartita del hombre la que peca. Por lo tanto, el que muere para redimir al hombre tenía que tener esa misma naturaleza: espíritu, alma y cuerpo. Solo la naturaleza humana puede entonces redimir a la naturaleza humana. Ya que todos los hombres pecaron, la muerte de uno mismo no nos puede redimir de nuestro propio pecado. Y debido a esto, es que el Señor Jesús vino, tomó la naturaleza humana, a fin de poder llevar sobre sí mismo el juicio dictado por Dios sobre esa naturaleza humana. Él no tenía pecado, así que su naturaleza santa podía redimir la naturaleza pecaminosa del hombre por medio de la muerte. Él murió, amados, como sustituto. Llevó sobre sí mismo el castigo por el pecado de la humanidad. Dio su vida en rescate por muchos, a fin de que todo aquel que en él crea o creyera podría ser librado del juicio. Juan 5:24 dice la preciosa palabra de Dios de la siguiente manera. 5:24 dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el Verbo se hizo carne, incluyó a toda la carne en sí mismo. Así como la acción de un hombre, Adán, representó las acciones de toda la humanidad, así la obra de otro hombre, Cristo, también representa la obra de toda la humanidad. Debemos entender y tener claro entonces eso, amados, que Cristo incluyó a toda la humanidad para poder entender lo que es la redención. La transgresión de Adán es la transgresión de toda la humanidad, pasada y presente. Y eso se debe a que Adán fue el primero del género humano y fue quien transgredió el mandamiento de Dios. Y todos los hombres provienen de él. De la misma manera, la justicia cumplida por Cristo llega a ser la justicia de toda la humanidad, pasada y presente. Y eso obedece, amados, a que Cristo es el primero del nuevo linaje, el cual es el nuevo hombre. Y todos aquellos que hemos nacido de Cristo, hoy somos, por supuesto, ese nuevo hombre, esa nueva creación de Dios. Debido a que la naturaleza humana debía sufrir el juicio, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, llevó sobre su cruz, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, el castigo que tú y yo y toda la humanidad merecía. Así que comencemos examinando en primer lugar el castigo que tuvo que sufrir su cuerpo.
Sabemos, amados, que el hombre peca por medio del cuerpo. Que el cuerpo es el que hace que el hombre peque y sienta placer al hacerlo. Por lo tanto, la parte del hombre que necesitaba ser castigada primero es el cuerpo. ¿Quién, hermanos, de nosotros puede comprender completamente el sufrimiento que padeció en su cuerpo Cristo Jesús nuestro Señor mientras estaba en la cruz? En el Antiguo Testamento, los salmos mesiánicos que se relacionan con Cristo nos dan una descripción clara de la agonía de su cuerpo. El Salmo 2, por ejemplo, Salmo 2, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Salmo 2, 16. Dice la palabra del Señor: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En Zacarías 12:10, el profeta describió a Cristo como aquel a quien traspasaron. Y dice el versículo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amados, sus manos, sus pies, su frente, su costado y su corazón fueron traspasados por los hombres. Él fue horadado por los seres humanos pecaminosos y lo permitió para el bien nuestro. Cuánto intenso dolor tuvo que sufrir el Señor en ese tiempo terrible de su cruz. Debido a que el peso de su cuerpo estaba colgado de la cruz sin ningún soporte, nos cuenta la Escritura que tuvo una fiebre alta causada por la falta de circulación de la sangre en todo su cuerpo. Su boca se secó y él clamó, como dice el Salmo 22:15: mi lengua se pegó a mi paladar. Dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. A las manos les encanta pecar. Por eso sus manos fueron clavadas. Ya que a la boca le gusta pecar, también debería sufrir. Y los pies que van en pos del pecado deberían entonces haber sido traspasados. A la cabeza con pensamientos inicuos le gusta pecar, por ende debía llevar una corona de espinas sobre ella. El castigo que el cuerpo humano merece entonces fue cumplido, ejecutado a cabalidad por su propio cuerpo. Fue así como él sufrió, amados, como nadie, con toda seguridad, el dolor físico, hasta que la muerte puso fin a todo ese tormento. Aunque él hubiera podido evitarse esos sufrimientos, él entregó voluntariamente su cuerpo para sufrir esos indescriptibles dolores y agonías. No se retractó bajo ninguna circunstancia, hasta que, como ustedes saben, Juan 19:28, él
clamó a gran voz y dijo: todo está consumado, y entregó su espíritu. No solo entonces rindió su vida, no solo su cuerpo sufrió, sino obviamente también su alma. Nuestra alma es la parte por la cual estamos conscientes de nosotros mismos, como ya hemos visto y veremos en el futuro. Y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, le ofrecieron vino mezclado con mirra para que perdiera la sensibilidad y no sintiera dolor. Pero Él la rechazó. No quiso dejar de estar consciente por un instante. Y es que, amados, el alma del hombre anhela los placeres del pecado. Por eso, Él debía estar muy consciente de los dolores del pecado. Él escogió beber la copa de la ira de Dios y no beber la copa que le haría perder el sentido y sin duda alguna anestesiar y mitigar el dolor físico que allí experimentaba. Qué vergonzoso además es morir en una cruz. Era un castigo especialmente para los esclavos que escapaban y los delincuentes de la época. Un esclavo no tenía posesiones ni derechos civiles. Aún su cuerpo le pertenecía a su amo. Por tanto, la cruz era el castigo menos honroso que cualquier hombre o cualquier esclavo pudiera desear para sí mismo. Sin embargo, amados, el Señor tomó nuestro lugar como un esclavo y fue clavado en la cruz. Isaías se refirió a él como un esclavo y Pablo también dijo que él era un esclavo. Él vino como un esclavo para salvarnos a nosotros, quienes a lo largo de nuestras vidas éramos esclavos, pero del pecado y de Satanás. Éramos esclavos de las concupiscencias de la carne, de la ira, de los celos, de los vicios del mundo. Habíamos sido vendidos al pecado. Pero Él, amados, murió para librarnos de nuestra esclavitud y llevó sobre sí mismo toda nuestra vergüenza. La Biblia nos dice que los soldados echaron suerte sobre sus vestidos y lo desnudaron. Juan 19:23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Cuando fue crucificado, estaba casi desnudo. Esta vergüenza era parte de la crucifixión. El pecado quita nuestras vestiduras de luz y nos deja desnudos. El Señor Jesús, por ti y por mí, fue despojado de su ropa delante de Pilato y luego en el Gólgota. ¿Cómo reaccionó su naturaleza santa? ¿No pisoteó esto la santidad de su humanidad y tuvo que haberlo avergonzado profundamente? ¿Quién puede comprender cómo se sintió su alma en esa hora terrible? Mientras todos los hombres disfrutaban la gloria del pecado, nuestro eterno Salvador sufría
la vergüenza del pecado. Ciertamente a esa hora Dios lo cubrió de afrenta. Tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Dice el Salmo 89, 45 y el verso 51. Textualmente, dice: has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y el verso 51 dice: porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Sin embargo, Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién de nosotros puede en realidad comprender la verdad de cómo sufrió su alma en la cruz, además de su cuerpo? Y es que por lo general uno solamente piensa en los sufrimientos de su cuerpo y dejamos de tomar en cuenta los sentimientos de su alma. En Juan 12, 27, una semana antes de la Pascua, Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. Y estaba turbada porque Él veía la cruz venir. Cuando estaba en Getsemaní, dijo: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Y seguramente, amados, sin estas palabras ni tú y yo podríamos entender la agonía profunda de su alma. Dice Isaías 53, 10 al 12: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Dice en este pasaje que 3 veces él dio su vida o alma, afligió su alma, derramó su vida o alma hasta la muerte. Ya que él cargó con la maldición y la vergüenza de la cruz, es que tú y yo y todo aquel que en él cree ya no necesita cargar más con eso. Pero finalmente, amado, su espíritu también sufrió grandemente. El espíritu es la parte por medio de la cual el hombre tiene comunión con Dios, como ya hemos visto. El Hijo de Dios es santo y sin pecado, separado de los pecadores en su espíritu y en unión con el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que él en su peregrinar nunca tuvo un momento de oscuridad ni de confusión. Constantemente disfrutó de la presencia del Señor. Dice Juan 8:16: porque no estoy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dice el verso 29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Justamente por eso podía orar como dice Juan 11:41:
Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y mira el verso 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sin embargo, amados, mientras estaba sobre la cruz, en el momento en que más necesitaba la presencia de Dios, en Mateo 27:46 exclamó lo siguiente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su espíritu ahora estaba separado de Dios. Se sintió solo, rechazado y aislado. Y sin embargo, amados, siguió siendo obediente, haciendo la voluntad de Dios. Pero fue abandonado no por nada suyo, sino por el pecado tuyo y el mío. Y por supuesto, por el pecado de todos los hombres. Y es que el peor daño que causa el pecado es el que causa en el espíritu. Por lo tanto, amados, aún tal santo, el Hijo de Dios, debido a que cargó el pecado de toda la humanidad, allí en la cruz quedó separado espiritualmente también de Dios, su Padre. Es un hecho insondable que Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Esa verdad permaneció vigente aún mientras Él estuvo sobre la tierra. La humanidad no podía separarle de Dios, pero el pecado tuyo y el mío sí lo hizo. Y Él sufrió la separación espiritual por nosotros, a fin de que nuestro espíritu pudiera reconciliarse con Dios de manera efectiva y real. Cuando Él vio la muerte de Lázaro, quizá pensó en su propia muerte. Y en Juan 11:33 dice que allí se indignó en su espíritu. Cuando Él anunció que sería traicionado y moriría en la cruz, Juan 13:21 dice, se conmovió en espíritu. Debido a eso, cuando estaba en el monte llamado Gólgota, recibiendo el juicio de Dios, a gran voz clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo 77:3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es un salmo profético que habla de Cristo en la cruz. Esto se debió, amados, a que su espíritu se separó del espíritu de Dios, que allí quedó desprovisto de su espíritu, de la fuerza del Espíritu Santo, quien normalmente lo sustentaba. Es así que clamó, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22, versículo 14 y 15. Por un lado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se apartó de él, mientras que por el otro, el espíritu malvado de Satanás se burlaba de él. El Salmo 22:11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y todo eso expresa
el profundo dolor físico, anímico y espiritual del Señor en la cruz. Su naturaleza santa fue completamente quebrantada, debido a que allí en él la naturaleza pecaminosa del hombre estaba siendo juzgada por Dios. Cristo fue abandonado por Dios y experimentó la parte más dolorosa del juicio de Dios, ya que el amor de Dios, su rostro bondadoso y su luz se escondieron de él, haciendo que el Salvador sufriera en las tinieblas la ira del castigo de Dios por nuestro pecado. El resultado del pecado es ser abandonado por Dios. Pero ahora, amados, tanto nuestra naturaleza pecaminosa como nuestro espíritu, alma y cuerpo fueron castigados en la cruz de Cristo. La naturaleza pecaminosa del hombre fue plenamente juzgada en su naturaleza humana, en su santa naturaleza divina. Y fue allí donde Él ganó la victoria para ti y para mí. Porque los castigos que merecían mi cuerpo, mi alma y mi espíritu fueron infligidos todos sobre el Señor Jesús por nuestro pecado. Él es, amado, nuestro representante. Nosotros hemos llegado a ser uno con Él por medio de la fe y Él ha llegado a ser uno con nosotros. Su muerte fue nuestra muerte. Su persona juzgada en la cruz fue nuestro juicio. En Él nuestro espíritu, alma y cuerpo fueron juzgados y castigados. Es como si nosotros mismos hubiéramos pasado por esos castigos. Por lo tanto, Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto porque Él lo logró a nuestro favor. Esa es nuestra posición ante la ley. Pues dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que tú y yo, amados, estamos muertos en el Señor Jesús. Y ahora debemos permitir que el Espíritu Santo aplique esta verdad en nuestras vidas. Que nos permita entender que la cruz es el lugar donde el espíritu, alma y cuerpo del pecador fueron juzgados. Y que mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesús, es que el Espíritu Santo puede hoy impartirnos vida eterna y su naturaleza santa y hacernos partícipes de su naturaleza divina. La cruz lleva el castigo del pecador y libera la vida del Señor Jesús en nosotros. Por lo tanto, amados, de ahora en adelante, todo el que quiera tomar la cruz cada día debe entender que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y debe entender que quien ahora habita en él es el mismo Cristo resucitado, quien por amor pagó el precio para que tú y yo pudiéramos obtener nuestra libertad. Por eso la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso es que tú y yo hoy en Cristo somos perfectamente libres y estamos justificados delante de Dios por medio de su sangre. Hoy tú y yo somos la nueva creación de Dios en el Espíritu, y tanto nuestro cuerpo como nuestra alma está crucificada juntamente con Cristo, hasta el punto de, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí y por mis pecados.
Démosle gracias al Señor por su obra perfecta. Amado Padre Celestial, verdad que gracias a tu sacrificio precioso, amado Cristo, gracias a tu obra perfecta es que hoy en ti somos lo que somos. Hoy estamos redimidos, completos, perfectos. Hoy somos el hombre espiritual de Dios con un espíritu, un alma y un cuerpo redimido y regenerado por el poder del Espíritu Santo. Hoy podemos levantar nuestros ojos al cielo para contemplar la grandeza del amor de Dios en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy, gracias a ese poderoso sacrificio, tenemos la seguridad de la vida eterna. Y aunque este cuerpo mortal deba morir o ser transformado en la resurrección de los muertos, con todo, estamos sumamente agradecidos, amado Padre, por tu inmenso amor. Porque fue por amor que tú diste a tu Hijo unigénito para redimir a la raza humana del pecado, de la iniquidad y la maldad. Y gracias, amado Jesús, por haber hecho de este cuerpo tu templo, donde hoy en nuestro espíritu moras y desde donde hoy podemos entender y comprender la grandeza del amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Gracias, amados, por su atención. No dejen de suscribirse al canal y de darle like al video. No se olviden de nuestro grupo de estudio en WhatsApp. Aquí coloco el número en la parte inferior. Y damos gracias a Dios porque todo ha sido hecho por amor, por ti y por mí. Y gracias a ti porque por amor me acompañas en este proceso que estamos llevando. Y gracias al Señor porque por amor yo también comparto el misterio de Dios con todos ustedes para que podamos, como cuerpo de Cristo, ser edificados y vivir el resto de nuestros días en esta tierra en victoria, reinando en vida, paz, gozo y libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Bendiciones para todos.